Bienvenidos una vez más a mi canal, Eloy Cencino Oficial, y hoy tenemos una clase muy entretenida, por lo menos para mí es entretenida. Quiero mostrarles qué es lo que la Biblia dice acerca de qué está hecho el ser humano. Hoy vamos a tratar de atacar, de responder esa pregunta y vamos a darnos cuenta de que la palabra de Dios tiene mucho que hablar acerca de cómo está compuesto el ser humano, de cómo Dios no solamente que lo formó del polvo de la tierra, que no solamente que le dio aliento de vida, le dio un espíritu, sino también de cómo tras la caída el ser humano ha perdido uno, o no ha perdido, sino que ha sido muerto a uno de esos componentes. Y lo vamos a ver ahora. Como pueden ver en la pantalla hay una pregunta: ¿qué es el espíritu? Muchas personas cuando hablan de espíritu tratan de describir una cierta búsqueda espiritual. Hoy está muy de moda decir, no soy religioso, pero yo sí creo, ¿no? Creo, muchas personas quizás no se atreven a decir creo en Dios como tal, como Jehová, como lo menciona la Biblia, o en Jesucristo, como lo menciona el Nuevo Testamento, pero dicen yo creo quizás en una fuerza, ¿no? Le llaman una fuerza X, una energía, una esencia, una fuente de la cual todos procedemos según ellos, ¿no? Y gente, lamentablemente las personas que se adhieren a esta clase de argumentos están siendo guiados al fracaso, al destino, digamos, la condenación eterna. Tenemos que ser bien claros en esto como hijos de Dios y como cristianos tenemos que advertir que no hay ningún otro camino más que Cristo al Padre. Jesús mismo dijo en los evangelios que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Por eso es tan importante entender esto, de qué es el espíritu, y lo vamos a ver ahora en un momento. Pero yo quisiera que pasemos primeramente a esas tres partes que la Biblia menciona. Los seres humanos son complicados. Ya sé, se estarán diciendo, obvio, lo sé, Eloy, porque estoy lleno de problemas, de crisis, de necesidades, pero no me refiero solamente a esa clase de complicaciones que trae las circunstancias de la vida, sino de que cuando decimos complicados es porque decimos que el ser humano está compuesto más de un solo componente. De hecho son tres, y lo vamos a ver que la Biblia lo menciona. Por más que cada ser humano, cada persona es única, porque procedemos de varios trasfondos, tenemos diferentes personalidades, ninguna historia se repite igual que la otra. En ese aspecto sí somos distintos, diferentes, pero hay un aspecto en el cual todos tenemos similitud, y es en la forma en la que estamos compuestos. Por eso decimos que con respecto a cómo Dios nos creó, realmente todos somos iguales. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, lo tengo acá preparado, dice, y que lo voy a leer desde la versión La Biblia de las Américas, como pueden ver, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, o sea, ahora Pablo nos va a estar describiendo de qué está hecho el ser. Dice todo vuestro ser. Acá está todo el ser del ser humano. Primeramente dice espíritu, alma y cuerpo. Ahí están los tres. Y dice que sea preservado, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la función, ese es el objetivo primario del ser humano, primeramente del creyente, de poder ser santificado por Dios. Cada persona que ha aceptado, que ha reconocido su pecado, que se ha arrepentido y ha confesado al Señor como Jesucristo, como el Señor y Salvador de su vida, ahora, posterior a la justificación, está en un proceso de santificación. Esto es lo que Pablo se está refiriendo. Y dice que tiene que ser plenario, algo que toque y que llegue hasta lo profundo del ser. No solamente el cuerpo, que es nuestra capa, ¿no? Lo primero que sentimos, que tocamos, nuestros sentidos. No solamente el alma, lo que entendemos como la mente o la conciencia, sino también el espíritu. Hay muchas personas que me escuchan decir esta frase, pero no me voy a cansar de decirla hasta que me muera, de que puede ser que un doctor te quite o trate de quitarte un tumor maligno en tu cuerpo. Para eso tiene que ir un cirujano, tiene que abrirte, tiene que extirpar, tiene un procedimiento súper cuidadoso y peligroso a la vez. Pero también un ser humano, como puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, puede ayudarte a reconocer ciertos patrones mentales o decirte qué es lo que está mal con tu cerebro, si es un neurocirujano o alguien que entiende acerca de cómo está compuesto el cerebro y la mente. Sin embargo, hay una sola persona que puede llegar hasta lo profundo del ser, que es el espíritu, y poder darle vida, y ese es Cristo
Jesús. O sea, estamos hablando del poder del Evangelio, el poder de su Espíritu Santo, que sabemos que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Por eso decimos que la persona que no tiene a Cristo, ¿sí? Un ser humano sin Cristo, digamos que tiene su cuerpo, tiene su alma, pero hay un desorden ahí porque realmente su espíritu está muerto, está apagado, si se puede decir así. Por eso, como recién decíamos, es Dios el que hace el trabajo de santificarnos por completo, como dice ahí, en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hablemos un poco acerca del espíritu. Lo voy a cambiar un poco la cámara a este lado. Como pueden ver en la pantalla, el espíritu humano, como dijimos ya, es la parte más profunda del ser, de una persona, ¿no? Y por medio de esta parte, que es la más interna, podemos contactar a Dios en esa esfera espiritual. Y dice, ninguna otra criatura fue creada por Dios con esta tercera parte. A diferencia de los animales, del reino animal, de las otras creaciones, somos la única criatura hecha por Dios. Por eso la Biblia menciona que somos hechos a su imagen y semejanza. Sabemos que el hombre, como menciona la Biblia, antes de que Dios le diera ese aliento, que soplara, aliento de vida, el ruaj, como es en hebreo, el espíritu, simplemente era polvo, era un montón, si podemos llamarlo así, una estatua, ¿no? Como si fuera una vasija o simplemente una estatua inmóvil, inanimada. Sin embargo, cuando Dios sopló, ese ruaj, digamos, fue vivificado y por eso fuimos una persona viviente, sintiente, ¿no? Ahora, como dijimos, estamos hablando del espíritu humano, no hay que hacer una diferencia aquí del Espíritu Santo. Cuando la Biblia menciona el Espíritu Santo es con una E mayúscula claramente para cuando se refiere a la deidad. Sin embargo, aquí es con minúscula, por eso decimos que es el espíritu humano. Ahora, Génesis 2:7, no lo tengo aquí, pero lo menciono rápidamente, dice que lo que decíamos recién, no quiero ser bien exacto con mis palabras, dice que cuando Dios creó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida, el ruaj. Y dice, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, ese soplo es nuestro espíritu que proviene de Dios. Por eso es que Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Quiero mencionar la frase de un teólogo llamado Emil Brunner que decía que el espíritu humano es la capacidad dada por Dios para responderle y conocerle. Por eso, vuelvo a reiterar, es tan importante conocer la diferencia de un espíritu vivificado y un espíritu muerto. El espíritu muerto es el que no tiene a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido regenerado por el poder del espíritu, por el poder del evangelio. Por lo tanto, no hay forma. Hay personas, vuelvo a decir lo que dije al principio, hay personas que viven engañadas. Son ciegos guiando a otros ciegos cuando dicen que pueden tratar de contactar a la deidad o a esa fuente, a esa energía, por medio de prácticas paganas o por medio, no sé, de cristales, de velas, de yoga, de esto y lo otro. Hermanos, van a contactarse, sí, van a contactarse con un reino espiritual, pero no va a ser el divino, no va a ser el de los cielos, sino el de la oscuridad. Sabemos que detrás de esas prácticas se esconden seres malignos, demonios. Sabemos que la palabra menciona que cuando fuimos vivificados, cuando el Espíritu Santo nos vivifica nuestro espíritu, es ahí cuando comienza esa obra de santificación. Hay un ejemplo que yo muchas veces menciono en este tema y es el siguiente. Cuando puede ser que hoy en día me está escuchando personas que no saben lo que es una radio. Yo personalmente no he usado muchas veces la radio más allá de, obviamente, el auto o de alguna aplicación en el celular, pero cuando mencionamos las radios antes, ¿no? En la antigüedad, con esa antena larga, digamos que el ser humano es como esa radio, ¿no? Está compuesta de diferentes partes, pero el espíritu vendría a ser como esa antena. Si yo agarro y doblo o rompo, quiebro esa antena, ya no hay ninguna forma de que esa radio pueda ser un canal o que pueda tener esa frecuencia que necesita para funcionar.
Asimismo, cuando el ser humano no tiene a Cristo, no ha sido vivificado por el Espíritu Santo de Dios, es como esa radio defectuosa, no puede cumplir su verdadero propósito. Entonces, hay seres humanos que guían su vida no por el Espíritu Santo que vivifica su espíritu, sino por su cuerpo. Quizás esas personas terminan pecando de una forma deliberada, con la gula, con la lascivia, con la lujuria, y es por eso es tan importante discernir esta palabra y dejar que el Espíritu Santo nos dé esa guía para poder ser examinados y reconocer si hemos estado siendo guiados por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, o si no por el cuerpo, por la carne, o también puede ser por el alma. Entonces vamos a hablar ahora acerca de eso, el alma. El alma, hay una frase muy conocida que dice que el alma es nuestro mismo yo. Hay algunos pasajes que quería mencionar cuando Jesús menciona rápidamente el alma del ser humano. Mateo 16:26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Tenemos varios pasajes también aquí. Lucas 9:25 dice, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Entonces aquí tenemos ejemplos de Jesús mencionando el alma, ¿no? Aquí tenemos una frase que dice, es un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo, por ella somos conscientes de nosotros mismos y obtenemos o tenemos nuestra personalidad. Hay personas que se dedican a un estudio acerca del alma humana o de la mente, les llamamos psicólogos, les llamamos terapeutas. Sin embargo, aquí Jesús dice una verdad muy importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Obtenerlo todo, haber quizás alcanzado una felicidad, un placer momentáneo, haber acumulado riquezas, haber tenido éxito en las áreas donde el ser humano piensa que es éxito, como ya lo vimos en la clase anterior. El verdadero éxito es poder decir lo que Jesús dijo en el Getsemaní: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado, he terminado la obra que tú me diste que hiciese. Pero la única forma de cumplir el propósito de cada uno de nosotros, por el cual Dios nos puso en esta tierra, no es si nos dejamos guiar por el alma, sino por el Espíritu Santo. Ahora, no quiero meterme mucho en esto porque hay personas que van a darle más énfasis o más importancia al alma. Mucha gente se confunde y piensa que el alma y el espíritu es lo mismo, cuando la Biblia sí hace distinción acerca de esto. Pero quiero enfocarme un poquito más acerca de esto, del cuerpo. Voy a poner la cámara, sí, vamos a ponerlo acá también, creo que ahí está más cómodo, ¿no? Dice, el cuerpo, como nuestra parte exterior, es el órgano externo. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. Hay una frase que nos puede ayudar a entender o a ilustrarnos esto, que es la siguiente: el cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene al espíritu. Aquí tenemos una imagen que nos puede ayudar a entender esto. Yo entiendo que hay personas que van a utilizar, que pueden llegar a utilizar esta información y digamos, a tergiversarlo, y puede irse por las ramas y puede que se obsesionen con muchas cosas de esto, pero esto es simplemente para ejemplificar y analizar de que sin Dios estamos muertos en el espíritu, muertos en nuestros pecados y en nuestro delito. Por eso podemos decir que Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas como un muerto espiritual o como alguien dividido. Él quiere santificar todo tu ser, como lo leímos en 1 de Tesalonicenses. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace primeramente desde adentro, desde la parte más profunda, como pueden ver acá el mouse, hacia afuera. Hay personas que piensan que primero empieza con lo exterior, con la apariencia, con cosas que tienen que ver con el cuerpo, y no es así. Hay personas que piensan que empieza desde el alma, con los patrones, como decíamos, de conducta, de pensamiento, argumentos mentales. No. Él comienza por el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque primeramente lo llena
con su Espíritu Santo, lo llena con su presencia, como que lo renueva. Entonces, por eso podemos decir que una persona no es que cambia. Hay que ser bien bíblicos con nuestra forma de expresarnos. Perdón, quiero hacer un paréntesis acá. Si escuchan algún ruido es porque está lloviendo afuera. Dejé una ventana abierta y recién acabo de ver un trueno, un rayo que cayó por allá. Perdón si se escuchan los truenos, pero bueno, son cosas que pasan. Ahí está el trueno. Pero seguimos acá, vamos a seguir con la clase. Lo que estaba diciendo es esto, que Dios quiere transformar todo tu ser. Hay personas que se expresan mal. Yo entiendo que tengamos buenas intenciones, pero sigue siendo una mala expresión. Hay personas que dicen, quizás cuentan un testimonio y dicen, no sabes, mi papá cambió. ¿Y por qué cambió? Y porque empezó a ir a la iglesia, y porque creyó en Cristo, o piensan que el evangelio cambia a las personas. No, el evangelio no cambia a las personas, el evangelio transforma a las personas. Significa que Dios hace algo nuevo, no utiliza nada de lo viejo. Sí, hablábamos recién acerca de la esencia y la personalidad y atributos del ser, pero en realidad, como te digo, Él empieza desde acá adentro y lo hace de nuevo. Por eso dice la palabra que todo lo viejo pasó y es aquí hecho nuevo. Él dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que este proceso no es instantáneo, pero sí es algo profundo, es una renovación completa para que el ser humano pueda estar en el camino hacia esa perfección, hacia esa santidad. Por eso dijimos el proceso de santificación. Y no es solamente, como dijimos, comportarse bien, pensar bien, eso tiene que ver un poco, pero estamos hablando de ser transformado por Dios desde tu núcleo, desde lo más profundo de tu ser. Hay una frase que quiero compartirles de Watchman Nee, así se llama este hombre, y dice que el Espíritu de Dios no mejora lo viejo, sino que lo reemplaza con una nueva vida. ¿Y qué pasa entonces cuando el Espíritu nos renueva o nuestro espíritu humano se renueva, se vivifica? Bueno, en 2 Corintios 4:16 hay una verdad muy linda que dice lo siguiente, y lo quiero poner en la pantalla un momento. Voy a cambiar la cámara. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, un segundo, que trago saliva. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Ves? No tiene que ver con lo físico, con lo material, sino con lo espiritual, lo de adentro. Dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí el apóstol nos está queriendo decir que sí, aunque nuestro cuerpo envejece, se deteriora con el tiempo, porque ese es el paso de nuestro paso de la vida, por más que decimos que la persona en Cristo no muere, sino que va con el Señor, tenemos que entender que el espíritu no se deteriora, el espíritu se renueva cada día, y eso es lo que Dios quiere, que vivamos no desde la carne, no desde el cuerpo, no desde el alma, desde el espíritu. ¿Y cómo se renueva el espíritu? A través de la comunión con Dios, de tener esa relación viva, de ser un sacrificio santo, vivo y agradable al Señor todos los días, como dice Romanos, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Estas prácticas no solamente que alimentan nuestra alma, porque hay personas que se enfocan solamente en ese aspecto, no, sino que también abre el espíritu hacia el mover de Dios, a poder estar conscientes de que Él nos está santificando. Amén. Entonces, vamos a repasar un poco acerca de esto.
Como dijimos, la santificación o renovación del ser humano está basado en 1 Tesalonicenses 5:23, ya lo dijimos varias veces. Él nos santifica extendiéndose y saturando todo nuestro ser, ya lo dijimos, comienza desde el espíritu, continúa hacia nuestra alma y finalmente incluyendo también nuestro cuerpo. Y al estar completamente llenos de Dios en cada parte de nuestro ser, Dios puede expresarse a través de nosotros. Pasamos de ser, como dice Romanos, de un instrumento de iniquidad, de maldad, a un instrumento de justicia, que podemos ser ese instrumento en las manos del alfarero, en las manos de Dios, un instrumento útil. Y eso es lo que queremos hacer, queremos cumplir ese propósito, ¿o no? Entonces, hay personas que van a decir, ¿y esto qué importa? Y para mí no interesa. Sí interesa, porque tu espíritu no está para ser de adorno, para ser un accesorio a tu ser. Tu espíritu es el centro de conexión con el cielo. Por eso es tan importante, si me estás escuchando, si todavía no has reconocido, no te has arrepentido y no has confesado a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de tu vida, mi deber como maestro de la palabra en este momento es decirte que estás muerto, muerto espiritualmente. Yo sé que vos haces así con los dedos, te tocas, respirás y vos decís, yo estoy vivo, pero ese es tu cuerpo. Vos quizás pensás y decís, yo existo, ¿no? Como decía ese filósofo, yo pienso, por lo tanto existo, pero eso es tu alma, ese es tu pensamiento. Hay algo que está apagado dentro tuyo y necesita ser vivificado, renovado, transformado, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Así que mi ánimo y mi invitación con esta clase, que no sé cuánto tiempo ya hemos tomado, pero mi ánimo para cada uno de ustedes es dejar que Dios renueve tu espíritu. No es algo místico, es algo esencial para la vida del cristiano. Es vivir de adentro hacia afuera, no por apariencia, no con fingimiento, sino de verdad. Ser una nueva persona con la identidad de Cristo, ser lleno de su Espíritu Santo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Recuerden que aquí abajo está la caja de comentarios. Si tienen alguna sugerencia, algún tema que quieren que tratemos en el futuro, bienvenido sea. También me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que es @eloysensini, y ahí también podemos estar en contacto. Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición y nos vemos en la próxima.